Bien, en este video vamos a ver el tema de expresiones algebraicas. Y para ello, bueno, tengo aquí una pequeña definición con respecto a lo que es una expresión algebraica. Nos dice que una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Así, por ejemplo, x más 2 es una expresión algebraica formada por la letra x, el signo más y el número 2. Esta expresión algebraica puede leerse como un número más 2. Para escribir una expresión algebraica, lo que debes de tener en cuenta que puedes sustituir el signo por de la multiplicación por el signo es un punto, o bien puedes suprimirlo. Otras formas de utilizar, en este caso, el signo por, aquí vamos a ver un ejemplo. Puedo yo escribir, por ejemplo, 3 por x cuadrada. Puede ser sustituido por el punto, va a ser 3 por x cuadrada, o bien puedo hacer con paréntesis, también es válido, 3 por x cuadrada, esto indica multiplicación, o simplemente dejarlo, en el caso de la multiplicación, juntos, 3x cuadrada. Esto es para la multiplicación. En el caso de un monomio, esto es el signo por, ¿sí? Y aplica en este caso cualquiera de estas reglas, no pasa nada. Podemos dejarla de esta forma, así entre paréntesis o con un punto, e indica que es una multiplicación. Ahora, también que no se suele escribir ni el factor 1 ni el exponente 1. Así, por ejemplo, si yo tengo 1 x a la quinta, puedo suprimir ese 1 y simplemente escribir x a la quinta, porque 1 por x a la quinta sigue siendo x a la quinta. Entonces, esto puede ser así de esa manera. Y si yo tengo, por ejemplo, 9x elevada a la primera potencia, también puedo suprimir ese 1 de la primera potencia y escribirlo simplemente como 9x, ¿ok? Eso es lo que nos está queriendo decir esta información. Es importante que vayamos identificando cada una de las reglas porque más adelante pues las vamos a ir ocupando. Ahora, la traducción de enunciados. Es importante que sepan traducir un enunciado a una expresión algebraica, ya que en ocasiones se los dan de esa forma, como el enunciado. Como se han dado cuenta, el lenguaje algebraico permite expresar operaciones con números desconocidos. Así, se puede representar la suma de dos números como x más y, estos son dos números desconocidos, y el triple de la suma de dos números como 3 por x más y, es el triple de la suma de dos números. De esta forma, se realiza una traducción de enunciados al lenguaje algebraico. Por ejemplo, si la edad de Juan es x y Lola tiene el triple de la edad de Juan, más 4 años, se puede expresar la edad de Lola como 3x, que es la edad de Juan, más 4. Y si Pedro tiene el doble de la edad de Lola, se puede expresar la edad de Pedro como 2 veces 3x más 4. Esto, digamos, vale para poder hacer expresiones algebraicas que en ocasiones tenemos que representar, y nos valemos en este caso de números, variables y signos. Ahora, por otro lado, las expresiones algebraicas indican operaciones con números desconocidos. En las expresiones algebraicas, a veces nos piden obtener un valor numérico de una expresión algebraica, y este es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y realizar las operaciones indicadas. Así, por ejemplo, si un operario cobra 15 euros por el desplazamiento y 20 euros por cada hora, la expresión algebraica
15 más 20x indica el importe que cobrará por un número desconocido x de horas de trabajo. Y si queremos averiguar cuánto cobrará por trabajar 2 horas, sustituiremos x por 2. Observen, en este caso, si yo tengo 15 más 20x, y en este caso, para x igual a 2, que es lo que nos está pidiendo aquí, tendría yo que sustituir 15 más 20, y en lugar la x sería por 2, ¿sí? Así, de esta forma, tendría yo 15, que es el primer término, el segundo término es 20 por 2, que sería más 40. Y así, nuestro resultado sería 55, ¿de acuerdo? Y de esa forma podemos obtener que va a cobrar 55 euros por ese pequeño trabajo, ¿sí? Ahora, existen, digamos que otras operaciones, como las que a continuación les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, nos pide, escribe en lenguaje algebraico estas 3 operaciones. Y nos pide el doble de un número más 3. El número es desconocido, por lo tanto sabemos que es x. Pero nos está pidiendo el doble de ese número, entonces es 2x y le sumamos 3. Esta sería la representación algebraica de este enunciado, ¿ok? Ahora, en el caso del siguiente, el cuadrado de un número menos 5, es decir, nos pide un número que es x, ese número es al cuadrado, el cuadrado de un número menos 5. Eso es lo que nos está solicitando. En este otro nos dice el enunciado, el doble de un número más el triple del mismo número, ¿sí? Entonces, el doble de un número sería 2x más el triple del mismo número, 2x más 3x. Si quisiéramos ahondar más, sería 2x más 3x, son 5x, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Ahora, este otro nos indica, escribe una expresión algebraica que dé el perímetro de un triángulo equilátero del lado x. Primero tenemos que recalcar que nos está pidiendo un triángulo equilátero y sabemos que un triángulo equilátero tiene, en este caso, la misma longitud en sus 3 lados. Y como es un triángulo, estamos hablando de 3 lados. Por lo tanto, a la hora de hacer la operación, y nos dice que cada lado tiene un valor de x, entonces sería el perímetro igual a 3x. Bien. Ahora, el siguiente dice el perímetro de un rectángulo de base x, cuya altura mide 1 centímetro menos que su base. Entonces, es un rectángulo que en este caso de base x y la altura mide 1 centímetro menos que su base. Entonces son, en este caso, 4x menos 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la base vale x. Ponemos aquí el rectángulo. La base vale x. Y que, en este caso, la altura vale x menos 1. ¿Sí? Si nosotros, en este caso, observamos, sería el perímetro, tenemos 2x y tenemos 2 por x menos 1, porque son 2 lados de x menos 1 y 2 lados de x. Si lo quieren ver, sería de esta forma. 2x, que es lo que tenemos aquí y acá,
más 2x menos 1. 2 por x menos 1. Sería algo así. De tal forma que 2 por x, bueno, tenemos aquí en este caso 2x más 2 por x son 2x y 2 por menos 1 son menos 2. Y de esta forma, 2x más 2x nos da 4x y el menos 2, que es un término independiente, nos queda de esta forma. Esa sería una operación algebraica y por la cual nosotros obtenemos la ecuación o la expresión algebraica adecuada para este tipo de rectángulo, ¿sí? En este otro ejemplo nos pide el área de un rectángulo de base X cuya altura mide 6 centímetros menos que su base. Voy a dibujar por aquí el rectángulo. En este caso es algo así como esto. Y dice que tiene base X y la altura mide 6 centímetros menos que la base. Entonces sería X menos 6. ¿Y cuál es en este caso la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Pues es lado mayor por lado menor y sería entonces x por x más 6. Tenemos x de este lado por x menos 6, perdón, no era x más 6, es x menos 6. Bien, y bueno, esta sería la forma de expresar esta expresión algebraica, valga la redundancia. ¿Ok? Ahora, en este último, nos dice, representamos por X el número de coches que hay en un aparcamiento o estacionamiento y por Y el número de motos. Escribe una expresión algebraica que indique el número de ruedas que hay en total. Mediante la expresión algebraica hallada, calcula el número total de ruedas si en el aparcamiento hay 12 coches y 5 motos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el número de ruedas de coches? Pues tengo que saber cuántas ruedas tiene un coche. Y un coche tiene 4 ruedas. Y en este caso, por el número de autos, que sería X, 4X. Bien. Ahora, ¿cuántas ruedas tiene una moto? Bueno, pues una moto tiene 2 ruedas y está representada por el número de motos, que es Y. Por lo tanto, el total lo podría yo encontrar haciendo 4X más 2Y. ¿De acuerdo? Ahora, nos pide que encontremos el total de ruedas en el aparcamiento si hay 12 coches y 5 motos. Entonces, tendría yo que hacer para X igual a 12, coma, para Y igual a 5. Y esos datos son los que tengo que sustituir en esta pequeña expresión que tengo por acá. Tengo 4 y en lugar de la X voy a poner el número de coches, que son 12, más 2, y en lugar de Y voy a poner el número de motos, que son 5. 4 por 12, en este caso son 48, más 2 por 5, que son 10. En total, nos dice que son 48 más 10, 58 ruedas. O 58 llantas, como quieran ustedes expresarlo. Pero eso es a lo que se refiere, en este caso, este ejercicio. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.